Bienvenidos. Hoy nos metemos con una de esas preguntas que, bueno, suenan fáciles, pero que esconden un montón, ¿no? ¿Es posible pensar sin tener lenguaje? Ujú. Parece como obvio que usamos palabras para razonar, pero ¿será la única forma? Justamente. Es que esa pregunta va al hueso de cómo vivimos el mundo, de cómo nos entendemos. La primera idea, la intuición, es que pensamos con palabras, ¿viste? Son la herramienta. Claro. Pero si le das una vuelta, empiezan las dudas. ¿Qué pasa con esas ideas, esas sensaciones, que te cuesta un montón poner en palabras? ¿Acaso no estaban ahí antes de encontrar la palabra justa? Totalmente. Para tratar de aclarar esto un poco, vamos a meternos a fondo con unas ideas que vienen de una fuente, Desvelo Colectivo. Ujú. Este material se mete de lleno en este debate, conectando filosofía, psicología y, bueno, esas cosas que seguro a todos nos pasan, ¿no? En el día a día. Exacto. La idea hoy es como desenredar un poco las distintas miradas sobre esta relación tan pegada, ¿no? Casi simbiótica entre la mente y la palabra. Sí. Queremos ver si el lenguaje es de verdad ese andamio esencial que arma y ordena todo el pensamiento, o si el pensamiento es algo más básico, digamos, más como un río que fluye antes y a veces, incluso, sin las palabras. Arranquemos entonces. Hay una visión muy fuerte, ¿no? La clásica, digamos, que dice justamente eso. El lenguaje como la estructura base, la columna vertebral de nuestra capacidad de pensar complejo. Es una idea potente, sí, con mucho peso filosófico. Se cita mucho esa frase, asociada a Wittgenstein: los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Cierto. Desde ese lugar, el lenguaje no es solo para hablar con otros, sino la condición misma para poner orden en el caos de percepciones, de sensaciones. Sin palabras, ¿cómo podríamos agrupar cosas, diferenciar, pensar en abstracto? Entiendo el punto, sí. Es como si el lenguaje nos diera las cajitas para meter la información. Pero a ver, llevándolo al extremo. ¿Eso quiere decir que si no existiera la palabra justicia, no podríamos sentir intuitivamente qué es justo o injusto? Mm, ¿O que sin la palabra azul no veríamos el azul del cielo? Me cuesta un poco creer que sea tan así, tan absoluto. es una buena objeción, sí. La lectura más fina de esa idea no es que la sensación o la intuición desaparezcan sin la palabra, sino que les faltaría la estructura para poder analizarlas, compartirlas o incluso entenderlas nosotros mismos del todo, reflexivamente. Ah, ya veo. Pensá en algo complicado, como tratar de explicar un sueño, uno muy loco, muy vívido. Sin lenguaje sería un enredo de imágenes, de emociones. Las palabras nos dejan intentar ordenarlo, buscarle un sentido, contárselo a alguien. Vale, veo esa función de estructurar. Como en matemática, que necesitamos los símbolos, las reglas, un lenguaje formal, digamos, para poder manejar conceptos abstractos, resolver problemas. Exacto. No podríamos hacer una cuenta mental si no tuviéramos los nombres de los números de las operaciones. El lenguaje permite nombrar, sí, pero también manipular ideas sistemáticamente. Y no solo manipularlas, sino también refinarlas, construirlas entre varios. Cuando pones una idea en palabras, no sé, al escribir un argumento o al discutir con alguien, la sacas de tu cabeza, la haces como objeto. Claro. Eso te permite mirarla críticamente, verle los defectos, mejorarla y, lo más importante, permite que otros la entiendan, la cuestionen, aporten lo suyo. ¿Cómo podríamos tener debates filosóficos sobre qué es la conciencia o discusiones científicas sobre teorías complejas sin un lenguaje compartido? Uno que nos deje definir términos, armar argumentos, refutar hipótesis. Tiene lógica, sí. El lenguaje como herramienta para el pensamiento abstracto y social parece, irreemplazable. Pero entonces, vuelvo a mi duda de antes sobre las emociones. Ajá. Si aceptamos esta primacía del lenguaje, ¿qué pasa con algo como el miedo o el amor? Si hubiera una cultura, no sé, hipotética, sin esas palabras exactas, ¿la gente ahí no sentiría esas emociones? ¿O simplemente no podrían conceptualizarlas o hablarlas igual? Esa es una de las grandes preguntas que explora Desvelo Colectivo, justamente. Y la idea que parece sugerir la fuente es que las respuestas del cuerpo, las sensaciones básicas, probablemente sí existirían.
Sentiríamos el corazón a mil ante un peligro o el apego por alguien. Claro, lo físico. Lo que se perdería, o sería muy distinto, es la capacidad de identificar toda esa mezcla de sensaciones como miedo o como amor, de pensar sobre eso, entenderle los matices y sobre todo de comunicarlo con precisión a otros. Cada experiencia emocional compleja sería, de alguna forma, un universo privado, casi imposible de traducir. El lenguaje funciona como ese puente, ¿viste? Indispensable entre una mente y otra. Entendido. Entonces, desde esta mirada, el lenguaje no es que cree la materia prima de la sensación o la emoción básica, pero sí la moldea, la clasifica, la hace manejable para pensarla y, fundamentalmente, la hace compartible. Exacto. Permite que no seamos como islas, cognitivamente hablando. Exactamente. Funciona como el sistema operativo que permite correr los programas más complejos del pensamiento abstracto, de la cultura, de la ciencia. Es lo que hace posible acumular conocimiento generación tras generación. Sin ese andamiaje de palabras, la complejidad del pensamiento humano compartido sería inviable. De acuerdo. Esa visión del lenguaje como arquitecto es fuerte, sí. Pero, como decíamos al principio, desvelo colectivo también nos empuja a mirar seriamente la otra cara. La posibilidad real de que exista pensamiento más allá de las palabras. Así es. Y no es algo místico ni nada de eso, ¿eh? La fuente argumenta que nuestra propia experiencia de todos los días está llena de momentos que sugieren formas de conocer no verbales. Instantes en que sabemos o entendemos algo sin que haya un discurso interno ahí, palabra por palabra. Se me viene a la cabeza el ejemplo que daba la fuente sobre la música. Estás escuchando una canción y de repente sentís un escalofrío, se te pone la piel de gallina. Es una reacción física, emocional, inmediata, visceral. Sí, sí. Pasa antes de que pienses conscientemente, qué linda esta parte o esto me recuerda a tal cosa. Es como un tipo de saber corporal, ¿verdad? Precisamente. Es un procesamiento de información complejo, la estructura de la música, la armonía, el ritmo, que dispara una respuesta emocional y física directa sin necesidad aparente de una traducción a palabras al mismo tiempo. O pensemos en el olfato, un sentido tan primario. Sí. Un olor particular, capaz el del pasto recién cortado, o el de una comida de la infancia, te puede llevar al toque a un recuerdo súper detallado y cargado de emoción, a la niñez, a un lugar específico. Esa conexión entre sentir, recordar y emocionarse es fuertísima y no siempre pasa por decirse a uno mismo, esto huele a la casa de mi abuela, justo en el momento en que pasa. Recuerdo muy bien esa descripción del atardecer que estaba en la fuente. ¿Ah, sí? Estar frente a ese show de colores y luz, tremendo. Sentís la inmensidad, la belleza, quizá algo de melancolía. Es una experiencia total, que te inunda los sentidos, las emociones. Y en ese momento clave, muchas veces no hay un narrador interno activo describiendo, mira qué naranjas, qué violetas. No. Es más como una absorción, es un estado de entender o de asombro que es preverbal. Las palabras, si vienen, llegan después. Y muchas veces se sienten torpes, ¿no? Como que no alcanzan para capturar lo que viviste. Y lo interesante es que estas intuiciones tienen apoyo en la psicología cognitiva de hoy. La fuente menciona conceptos como el pensamiento visual. Claro. Pensemos en un arquitecto que se imagina mentalmente un edificio en 3 dimensiones, lo va girando. Se imagina cómo le va la luz, cómo fluyen los espacios. Todo eso antes de dibujarlo en un plano. O un cirujano planeando una operación complicada. Manejan representaciones espaciales, no necesariamente frases. O el pensamiento sensorial, o kinestésico, creo que decía. La fuente daba el ejemplo de un bailarín o un deportista. Ajá. Sienten el ritmo, la tensión del músculo, la secuencia de movimientos adentro en el cuerpo, antes de hacer la acción o mientras la van ajustando en el momento. Es una forma de inteligencia corporal que no depende de hablarse a sí mismo para funcionar bien en lo suyo. Exacto. Y también podríamos pensar en cómo resolvemos algunos problemas. A veces, la solución a algo complicado no llega por un razonamiento verbal, paso a paso, sino como una especie de eureka repentino, ¿no? Una comprensión súbita de cómo encajan las piezas que puede ser difícil de explicar con lógica al principio. Sí, me ha pasado. Es como si una parte de nuestra mente trabajara offline, digamos, de forma no verbal. Entonces, todos estos ejemplos, la música, los olores, el atardecer, la visualización espacial,
la inteligencia del cuerpo, esos chispazos de comprensión, parecen indicar que el pensamiento humano es más variado de lo que uno cree. Ujú. ¿Sería el lenguaje verbal solo una forma más? Quizás la más versátil y socialmente clave, pero no la única ni la jefa de todo el asunto cognitivo. Esa es la gran pregunta que plantea Desvelo Colectivo, sí. Quizás deberíamos ver el lenguaje como una herramienta súper potente, especializada en comunicar, en razonar en abstracto, en construir cultura, pero no como todo el pensamiento. La mente humana parece tener muchas maneras de procesar información, de vivir el mundo y de resolver problemas. Pero acá aparece una tensión, ¿no? Que la fuente también marcaba. Vale, mi experiencia del atardecer fue profunda y sin palabras. Pero si quiero compartirla con vos, si quiero intentar transmitirte algo de esa maravilla, de esa sensación, ¿cómo hago sin usar el lenguaje? Claro. Por muy imperfecto que sea, parece la única forma de tender ese puente. Absolutamente. Ahí está la paradoja y el poder gigantesco del lenguaje. Aunque no pueda agarrar toda la experiencia preverbal o sensorial, es nuestro mejor instrumento para evocarla, para señalarla, para compartir al menos pedacitos de esa realidad interna con otros. Sí. Sin lenguaje, esa riqueza que no se puede transferir del todo nos aislaría mucho más. Uno lucha por traducir lo que no tiene nombre fácil, y en esa lucha se crean significados compartidos. Y para complicar un poquito más las cosas, la fuente nos invita a salirnos del humano adulto y mirar a otros seres que, bueno, claramente no tienen un lenguaje articulado como el nuestro, los animales y los bebés. Claro. Si pensar necesita nuestro tipo de lenguaje, ¿qué significaría eso para ellos? Nos llevaría a la conclusión incómoda de que no piensan para nada, o que su vida mental es radicalmente distinta y, quizás, inferior. Y eso choca de frente con lo que vemos que hacen y con lo que nos dice la ciencia que estudia la cognición animal, la etología. La fuente usaba ese ejemplo casero, pero que dice mucho, del perro que parece armar un plan para robar comida. Sí, el clásico. Observa, mira la situación, espera el momento de distracción, hace una secuencia de acciones. Cuesta no ver ahí una forma de resolver un problema, de anticipar, de tener una intención. Obviamente no está pensando en español, pero no está pensando en algún sentido importante. Y si vamos más allá de la anécdota, la etología, que es justamente el estudio científico del comportamiento animal, nos da ejemplos mucho más sofisticados. Pensemos en los córvidos, los cuervos, por ejemplo. Son capaces de hacer y usar herramientas en secuencia para conseguir comida, resolviendo problemas complejos que necesitan planificación. ¡Impresionante! O los delfines, con esas estrategias complejas para cazar juntos y sus sistemas de comunicación. O los elefantes, con esa memoria increíble, sus estructuras sociales complejas y lo que parecen ser, respuestas de duelo cuando muere uno de ellos. Incluso los pulpos, que son tan distintos a nosotros, muestran una inteligencia que sorprende. Resuelven laberintos, aprenden mirando a otros, usan objetos para esconderse o protegerse. Exacto. Todo eso indica procesos cognitivos, percibir, recordar, aprender, tomar decisiones, anticipar, que pasan sin un lenguaje con sintaxis y símbolos como el nuestro. Exacto. Negarles cualquier forma de pensamiento parece más un acto de chauvinismo lingüístico humano que una conclusión basada en lo que vemos. Parecen tener una vida mental rica, adaptada a sus necesidades, a sus entornos, que simplemente funciona con herramientas cognitivas distintas a nuestro lenguaje. ¿Y qué me decís de los bebés humanos? Antes de decir mamá o papá con intención, ya están procesando el mundo de maneras súper complejas. Sí. Reconocen caras familiares desde muy chiquitos, exploran objetos con una curiosidad tenaz, se sorprenden si pasa algo inesperado, lo que sugiere que tenían expectativas antes, aprenden regularidades estadísticas en el lenguaje que escuchan. Y hacen cosas cognitivamente notables. Por ejemplo, la permanencia del objeto, eso de entender que algo sigue existiendo aunque no lo veas. Ah, claro. Para buscar un juguete escondido, el bebé necesita tener una representación mental de ese objeto que no está. Eso es pensamiento simbólico, inicial. O imitar expresiones de la cara, que necesita una conexión compleja entre lo que ven y lo que hacen con su propio cuerpo. Son señales claras de actividad mental sofisticada antes de que dominen el lenguaje hablado. Me encantó la metáfora que usaba Desvelo Colectivo para ver esto. Comparaba el pensamiento con una semilla que brota sola, ¿viste? De forma natural y quizá medio caótica como una planta salvaje.
Sí, Y el lenguaje vendría después, como las herramientas del jardinero. Las tijeras para podar, el palito para guiarla, la etiqueta para ponerle nombre. No crea la planta, pero le da forma, la organiza y permite mostrarla y compartirla en el jardín común de la cultura. es una imagen muy gráfica, ¿sí? Sugiere que la cognición básica, la capacidad de procesar información y representarse el mundo, podría ser algo biológico más fundamental, más extendido. Mientras que el lenguaje humano sería una adaptación evolutiva posterior, una especialización increíblemente poderosa que transforma y amplifica esas capacidades básicas, sobre todo en lo social. Si aceptamos esta idea de que puede haber pensamiento germinal, digamos, sin lenguaje, entonces, ¿cuál es el valor agregado tan crucial del lenguaje? ¿Por qué es tan central para lo que consideramos ser humano? Algo ya dijimos, pero profundicemos un poco. Creo que el valor diferencial clave, como recalca la fuente, está en su capacidad para la externalización y la construcción colectiva. El pensamiento preverbal, sensorial o incluso el pensamiento animal, por rico que sea, tiende a ser inherentemente individual, privado. Ajá. El lenguaje rompe esa barrera de forma radical. Permite sacar una idea de mi mente y ponerla en la tuya, de forma que podemos mirarla juntos, discutirla, criticarla, mejorarla, combinarla con otras ideas. Es como si el lenguaje dejara que las mentes se conecten en red, ¿no? Creando una especie de mente colectiva. Permite acumular conocimiento a través del tiempo y el espacio de una forma que sería imposible sin él. Exactamente. Da lugar a la cultura, la historia, la ciencia, la filosofía, el arte complejo. Todo eso que depende de pasar información detallada, de negociar significados, de construir sistemas de símbolos compartidos. Claro. El lenguaje nos dejó hablar del pasado para aprender, planificar el futuro juntos, imaginar otras realidades, pasar normas sociales y conocimientos técnicos complejos a las nuevas generaciones. Como decía la fuente de forma gráfica, sin lenguaje, cada uno sería una isla. Con él, construimos continentes de entendimiento compartido. Nos permite colaborar y competir a una escala y con una complejidad que no se ve en el mundo natural. Es quizás la herramienta fundamental que hace posible las sociedades humanas como las conocemos. Sin duda, transforma la cognición individual en un proyecto social. Muy bien, hemos hecho un recorrido fascinante basándonos en desvelo colectivo. Si intentamos hacer una síntesis, ¿cuál sería la conclusión principal sobre nuestra pregunta inicial? ¿Se puede pensar sin lenguaje? La conclusión más matizada y plausible que la fuente parece apoyar es que sí, parece que existen formas de pensamiento, procesos cognitivos importantes que no dependen directamente del lenguaje verbal articulado. El pensamiento basado en imágenes, sensaciones, emociones, patrones espaciales o motores, y también la cognición que vemos en animales y en bebés antes de hablar, sugieren que la mente tiene múltiples maneras de funcionar. La fuente usaba esa linda imagen de soñar en colores, una experiencia interna vívida y real que no necesita ser contada palabra por palabra para existir y tener significado para quien la vive. Pero, y es un pero fundamental, aunque ese pensamiento no verbal exista y sea importante, el lenguaje le suma una dimensión que lo cambia todo. Le da, como decía la fuente, alas. Ajá. Permite que las ideas salgan de la cárcel de la mente individual, que viajen, se conecten, se pongan a prueba hablando con otros, se refinen entre todos y se conviertan en un patrimonio cultural compartido. El lenguaje no solo describe el mundo, ayuda a construir mundos sociales y conceptuales. Exacto. Transforma el pensamiento privado en público, lo individual en social, lo que dura un instante en algo potencialmente duradero a través de la escritura y otros registros. Es la herramienta que nos permite no solo pensar, sino pensar juntos sobre nuestra propia forma de pensar, como estamos haciendo ahora mismo. Para quienes nos escuchan y retomando las preguntas que dejaba abiertas de Velo Colectivo, quizá sea interesante pensar sobre la propia experiencia. ¿Alguna vez sintieron esa frustración de tener una idea muy clara en la cabeza, una intuición fuerte, pero no encontrar las palabras justas para decirla? Sí. ¿Qué nos dice eso sobre cómo se relacionan pensamiento y lenguaje? O intentar imaginar, aunque sea un ejercicio especulativo, ¿no? ¿Cómo podría ser el flujo de conciencia de un animal no humano? ¿En qué consistiría el pensamiento de un perro esperando a su dueño? ¿O de un pájaro haciendo su nido?
¿Qué tipo de representaciones mentales podrían estar usando? Y una mirada hacia adentro quizás más directa. Al sentir una emoción intensa, alegría, enojo, sorpresa, ¿qué percibimos primero? ¿La pura sensación física, la cualidad emocional así? ¿En bruto? Ujú. ¿O casi al instante le ponemos la etiqueta verbal que aprendimos? Estoy enojada, qué feliz me siento. ¿Hay un espacio entre una cosa y la otra? ¿O la palabra y la sensación van de la mano en nuestra experiencia consciente? Son preguntas que nos invitan a ser más conscientes de nuestros propios procesos mentales, ¿no? Y tal vez, como sugería la fuente al final, la reflexión más profunda sobre este tema implica aceptar que no hay respuestas fáciles ni definiciones cerradas. Pensar sobre el pensamiento es un desafío constante. Quizás se trate simplemente de estar atentos a esa interacción compleja entre lo que sentimos, lo que entendemos sin palabras, y el esfuerzo constante y fascinante por encontrar las palabras que nos permitan no solo pensar, sino también compartir y conectar. Exacto. Y a veces, bueno, dejar que esas palabras nos encuentren y nos sorprendan en el camino.